Dios les bendiga, buenas tardes, en esta tarde preciosa, pero fría, hace mucho frío, pero estamos para disfrutar un día más. No sé qué han hecho hasta esta hora, no sé si ya almorzaron, si van a almorzar después, pero bueno, llegó el momento de que compartamos la palabra, una palabra que vamos a compartir reconocida, ¿no? Creo que le ha leído todo el mundo esta palabra preciosa, pero bueno, vamos a tratar de por ahí recorrer paso por paso de lo que hizo esta mujer, ¿no? Que está en Marcos capítulo 5, 24 al 34, que se trata de esta mujer de flujo de sangre, ¿no? Pero yo a este título, a esta palabra le puse frente a situaciones límites, poder superarse. Frente a situaciones límites, que es lo que vivimos los seres humanos todo el tiempo, ¿no? Que podamos superarnos ante las adversidades que están continuamente y que siempre las vamos a tener. Entonces el Señor nos enseña, ¿no?, a través de su palabra que podemos superarnos. Yo siempre digo que el Señor nos hizo a imagen y semejanza, y por eso tenemos esa cosa de poder superarnos. Y podemos, con el Señor podemos. Y aún el otro día vimos una película con mi esposo, ¿no?, de alguien que le daban 2 años de vida y vivió hasta ahora, ¿no?, como 70 años más. Y digo, qué tremendo, ¿no? Pero él quería vivir, él decía que eso no iba a pasar, y bueno, él fue superando cosas, y aún teniendo una enfermedad tremenda, la que tenía, porque terminó en una silla de ruedas y todo eso, pero llegó a los 80 y pico de años. Tremendo. Fue superándose. Imagínense nosotros. Y era una persona que no creía en Dios, porque hasta el final, como era un científico, mayormente no creen en Dios, entonces le preguntaban al final si él creía en Dios. Y bueno, para mí mi deducción al final de la película como que sí, porque dijo, hay algo en el universo. Mientras tanto antes decía que no, porque lo que ellos estudian es totalmente opuesto a lo de Dios. Entonces, para mí sí, en el final de la película mi esposo me dijo que no, para él no, pero yo creo que cuando él dijo, si uno pudiera vivir, algo así dijo, y pudiéramos entender la mente de Dios. Le dijo a la esposa que sí, ella era creyente, y ella se puso tan feliz que ese día dijo, déjame disfrutar esto, que él nombrara a Dios, que antes de eso siempre era no. Así que bueno, le quería compartir esta historia de esta mujer que es apasionante, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay muchos casos de personas que fueron capaces de superarse. Si uno lee del principio al fin, siempre hay situaciones en las que han depositado su vida en el Señor, han podido salir de situaciones tremendas. Y nosotros, como fueron personas como nosotros, ¿cómo no creer y tomarnos de la mano del Señor, entendiendo que también podemos? Porque yo siempre digo, bueno, Cristo era Cristo, Jesús era el mismo Dios. Pero cuando hablamos de los demás, independientemente que nuestro Dios vino en carne y sufrió las cosas de la carne, era Dios. Entonces yo siempre pienso eso, ¿no? Pero los demás eran como nosotros, que fueron superando situaciones súper difíciles, ¿no? Así que bueno, en la Biblia hay muchos casos, y por eso es bueno leer y meterse y poder uno intrigarse con cada situación, cómo salieron de esta situación, ¿no? De la mano de Dios, ¿sí? Romper los límites, animarse a ser protagonista, uno, ¿no? En la vida que tenemos cada uno, con historias todos diferentes, pero animarnos, no a quedarnos en el fracaso, en yo no puedo, no sé cómo voy a hacer, y no tengo la fuerza, y no me animo. Creo que en nuestra humanidad pasa eso, pasa mucho eso. No es cuestión de superar a otro, sino de superarnos nosotros mismos con cosas que van pasando, ¿no? Porque a veces siempre ponemos al otro, y se trata de nosotros. Yo quiero sobrellevar esta situación, ¿no?
Y tenemos un Dios que nos da consejo, que nos ayuda y que siempre está para rescatarnos si nosotros le creemos. No es cuestión de competir con otro, es cuestión de competir con uno mismo, ¿no? En cada situación. Uy, me está pasando esto, a ver cómo puedo, ¿no? Ir buscando la manera de poder salir de situaciones que, si uno lo piensa así por arriba o sin entender la situación, parece que retrocedemos, no tenemos la fuerza, ¿sí? Entonces no se trata de competir con aquel. Uy, mira aquel, no, yo me tengo que ver. Yo siempre hablo de eso porque el Señor todo el tiempo nos dice que nos examinemos, que nos miremos nosotros. Cuando habla del pecado del otro, Él nos dice, mira la paja que tiene, no, la viga que tienes para ver la paja que tiene el otro. Entonces siempre Él nos hace ver que nos miremos nosotros, ¿sí? Así que bueno, quería compartirles la palabra preciosa de parte del Señor. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor esté obrando a través de ella en cada corazón, que es lo que quiere el Señor. Si atesoramos, y siempre va a haber un momento en que vamos a tener que aferrarnos a esa palabra, a la que escuchamos, siempre. Cuando escuchemos algo, decimos, bueno, Señor, yo siempre digo que cuando me quedé sin trabajo, yo escuché la prédica del pastor un domingo, cuando él hablaba de Pedro caminando, ¿no? Sobre, no me voy a olvidar nunca, porque me marcó tanto eso. Y yo estando claro, sí, decía, bueno, pero si te quedas sin trabajo, o te enfermas, o pasa esto, pasa aquello, no es tan fácil, decía yo sentada, ¿no? Tranquilita ahí, criticaba, juzgaba lo que estaba diciendo, sí, como si fuera tan fácil. Y eso hace en la carne. Pero ¿saben qué? Me tuve que tomar de esa palabra a los 2 meses. Me quedé sin trabajo en un lugar que hacía 19 años que estaba, era encargada del lugar, y me echaron, como digo yo, por vieja. Tenía 42 años, era muy joven, pero me echaron por vieja. Y esa fue la única respuesta del gerente, del dueño, del jefe, y me tuve que tomar de esa palabra, ¿no? Aferrarme al Señor, porque si no me iba a hundir, ¿no? Como pasó con Pedro. Pedro vio la dificultad, dudó y se hundió. Y me acuerdo que el consejo del pastor era no mirar la adversidad, sino mirar a Jesús. Y yo tuve que tomarme esa palabra. Por eso digo, siempre escuchemos y llevémoslo a nuestra vida y decir, si pudo, ¿no? ¿Cómo no voy a poder yo? ¿Cómo no tomarme del consejo del Señor? Nunca, jamás me voy a olvidar de esa prédica, porque yo sentadita ahí la cuestionaba. Pero Dios evidentemente me estaba hablando a mí, como diciendo, Esthercita, agárrate de mí, aferrate, porque viene un golpe fuerte. Y la verdad que fue muy triste que te echen después de 19 años de trabajo, siendo lo responsable que era yo, porque yo me decían 14 horas, yo trabajaba 15. Y es cierto que después dice el Señor, en vano trabaja el hombre si no lo hace tomado de la mano del Señor, porque es verdad. Entonces yo hacía eso, trabajaba, rendía, pero el día menos pensado me echaron así. Pero lo que le quiero decir es cómo me tuve que tomar de la mano del Señor. Si no, me moría de angustia, porque mi situación era similar a la de esta mujer que les voy a compartir. Así que leemos la palabra en el nombre del Señor. Desde el verso, lo vuelvo a repetir por si no lo anotaron, Marcos 5, 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor, ¿sí? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, en la multitud, santo, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva, ¿no? Tan solo si tocare, fíjense la fe de ella, ¿no? Enseguida la fuente de su sangre se secó. Qué tremendo, inmediatamente el Señor la sanó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Venían apretándolo, ¿no? Pero ni siquiera los discípulos pudieron entender lo que él estaba diciendo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, saliendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que le dio paz, la sanó y la salvó. Qué tremendo, ¿no? Pero para esto pasó un montón de situaciones de ella, ¿no? Que es lo que les quiero leer y compartir un poquito, ¿no? De esta historia que es fabulosa. Es una historia apasionante. Yo cada vez que la leo me sensibiliza mucho, porque yo siempre digo que me siento muy identificada con esta palabra. Yo llegué después de 10 años de depresión. Ella tenía 12 años con la enfermedad, yo tenía 10. Y dice así: hacía 12 años que la tristeza la envolvía. Ella padecía una enfermedad en la que tenía una constante hemorragia, día a día, es decir, esta enfermedad, esta hemorragia, es decir, que sin interrupción todo el tiempo. En ese tiempo, una enfermedad como esa, que la mujer que lo padecía era señalada como impura. Encima empeoraba la situación, ¿sí? Según las costumbres de la época, nadie podía tocarla. Qué tremendo, ¿no? Sería una cosa espantosa. Y esto lo aclara, si ustedes quieren anotar y leerlo, en Levíticos 15, 25 al 30. Ahí cuenta, ¿no?, el porqué de esta historia de que a la mujer se le decía que era impura. Impura, así la veían los demás. Le devolvía una imagen de inferioridad, ¿no? Cuando así, uy, como hoy tratan a los que no tienen un trabajo, a los que están muy empobrecidos. Vieron, si uno escucha el noticiero, uy, esto sería como así, ¿sí? Nadie se le acercaba, nadie le tocaba, nadie la consideraba. A esto le llamamos la enfermedad. Así que por la enfermedad la declaraban, ¿no?, inmunda. Pero a esto le agregamos la enfermedad que ella estaba padeciendo. Ella estaba agobiada, cansada, débil, ¿no? Por la misma enfermedad, frustrada. Vieron que cuando uno no puede salir de una situación, te sentís así, frustrada. A mí me parece, yo lo viví mucho tiempo esta situación. Por eso uno entiende esto, cuando uno vive a lo largo de años y años una enfermedad que no te deja avanzar, que no te deja proyectar, que no te deja soñar, que no te deja vivir, que no te deja tener paz, ¿sí? Eso produce, por eso cuando iba notando, cansada, débil por la misma enfermedad, frustrada, no solo consultó a los médicos, consultó a todos, dice ahí, ¿no? Y no había obtenido respuesta, sino que el texto dice, y cada vez le iba peor. Y no nos pasa a veces, ¿no?, que hay situaciones que parece que nunca vamos a salir, parece no a poder ver la bendición que el Señor tiene siempre para nosotros. Pero esta palabra es para que nos alentemos en el Señor, en esta tarde que el Señor nos está regalando. No había posibilidad aparente en la situación de superar esta adversidad. Si uno empieza a mirar, si no, a mí me está pasando esto, yo parece que nunca voy a salir de esta situación económica, parece que nunca voy a salir de este problema de enfermedad, parece que nunca voy a tener la paz que todos dicen que Dios da, parece que esta situación en mi casa no la voy a poder revertir. Pero acá fíjense que no había posibilidades aparentes de superar esta adversidad. Estaba sola y sin esperanza. Así estaba yo. Por eso lo digo con tanta
convicción, ¿no? Porque así llegué a los pies de Cristo. Independientemente de la salvación, que es lo primero que el Señor nos da, después uno se va alimentando de Dios, de sus consejos, de su palabra, de su fortaleza, de su paz, ¿no? Y vamos caminando con Él, tomado de la mano, ¿no? Que es lo que quiere Dios. Tenía un montón de situación, ¿no? Primero era mujer, segundo era impura, encima le iba cada vez peor y como último, podemos decir, no tenía recursos, había perdido todo. Lo puedo llevar siempre en mi vida porque cuando yo llegué a Cristo le debía a todo el mundo, porque yo tenía que pagar a los psiquiatras, a los psicólogos, y a veces me atendían 3 veces por semana y ya mi presupuesto no me daba, y tenía que ir en remis hasta el trabajo, porque si no yo, como tenía pánico, fobia, todo eso junto, no podía sostenerme en pie en un colectivo. Subía al colectivo, pagaba el boleto y a las 2 cuadras me bajaba. Y eso lo hice durante años. Eso me llevó a una ruina total. Y yo luchaba por salir, ¿no? Iba acá, iba allá, me decían anda allá, pero siempre era con mi fuerza, como hacía esta mujer. Ella lo iba haciendo a su manera, iba para acá, iba para allá, pero quedó en ruinas, ¿sí? Parecía que era el final, pero aún en medio de la peor circunstancia, que era la que ella estaba viviendo, aparece en ella un valor tremendo, ¿no? Que ahí creo que empezó a aparecer como mi final cuando me dijeron querés probar con Dios y dije, sí, bueno, voy a ir, voy a confiar en que Dios me va a sacar de esta situación, ¿no? Aparece en ella en este valor tremendo, tiene una expectativa de superarse en este momento tan difícil, tiene un acto de fe, ella quiere salir de esta situación. Esto es muy importante, a veces quiero salir de la situación, porque Dios está ahí para apuntalarnos, para encaminarnos, para ayudarnos, para capacitarnos, pero también tengo que tener yo la intención, ¿sí? Dios está siempre preparado para escuchar nuestro clamor, nuestra necesidad. No sé cuál es tu necesidad, y siempre hay necesidades. Siempre va a haber necesidades, siempre va a haber necesidad de ir a los pies de Cristo, ¿no? En cualquier situación. Hay miles de situaciones que nos va pasando a diario, ¿sí? Ella quiere salir de esta situación, no importan los diagnósticos, no importa qué piensen los demás, no importa si se le acabaron los recursos. Y esta mujer se levanta con la tremenda convicción de que su adversidad terminaría cuando tuviera un encuentro con Jesús. Qué tremendo, ¿no? Ella hizo todo, pero después tuvo esa fortaleza de decir, no, si yo llego a Jesús, Jesús me va a sanar. Así que hoy te aliento con esta palabra. No sé cuál es tu situación, si no tenés paz, si en lo financiero te va mal, ¿no? Ella pasó por todo. Si uno lee y se mete en la historia, no pasó por nada. A veces pretendemos que venga el Señor y pase todo y que no tengamos la adversidad. Pero si vamos a la lectura y profundizamos punto por punto, nos damos cuenta que ella pasó la adversidad, pasó de todo, ¿sí? Ella tuvo eso en su corazón. Si me encuentro con Jesús, fíjense lo que ella repetía en su corazón. Creo que sería una fe inquebrantable, como cuando llegué a Cristo, yo ya no tenía fuerza. Estaba ya perdida porque los médicos no me daban una solución. Yo iba a los psicólogos y les lloraba. Y yo le digo, usted tiene que decirme algo para salir de esto. ¿Cómo me sano? ¿No? Y yo cada 3 o 4 horas o 2 me tiraba al piso, me desmayaba, sentía que me moría, me agarraba taquicardia, mareos, una infinidad de síntomas que durante años iba en el último tiempo y le lloraba al psicólogo, al psiquiatra, ¿qué hago? ¿Qué hacían? Me medicaban más y me medicaban más. Y ya cuando llegaba acá a la noche, cuando hablaba con algunos de mis hermanos, que algunos se reían porque yo no sabía ni lo que decía de tanta medicación que tomaba.
fue la única solución que ellos encontraron a mi vida. Y así estuve mucho tiempo, pero cambiaba de psicólogo, cambiaba de psiquiatra, cambiaba de métodos. Me decían, andá allá y haz esto, y yo lo hacía porque quería salir de ese estado horrible en el que estuve viviendo mucho, pero mucho tiempo, ¿sí? Y ella repetía esto, ¿no? Si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Situación hoy, pero que vos puedas decir con corazón, Señor, yo sé que si me acerco a vos y te creo y te busco, yo sé que esta situación tú la puedes revertir. Que podamos creerle aún en la adversidad. Nunca Dios nos dice, y hay historias que todos pasaron por adversidades tremendas, pero que han terminado en victoria, ¿sí? Si le creemos. Uno sabe situaciones tremendas, ¿no? Yo puedo hablar de mi hermano Gustavo, que yo lo admiro porque no todos saben sus problemas de la vista que él tiene. Y él por fe hace las cosas, por fe anda. Yo sé que Cristo es el que lo fortalece, el que le da eso en su corazón para mantenerlo en pie, ¿no? Para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir buscando de Dios, aún en las adversidades. Sumado a eso, hace 2 años y pico que no ve a su pequeño, ¿no? Entonces dice, wow, pero seguimos aferrados a Cristo. Entonces uno, qué lindo poder ver al otro, qué tremendo, pero lo hace el Señor, ¿no? Lo hace el Señor es el que nos alienta, no está pasando no la dificultad, la está viviendo, aferrado al Señor, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Este maravilloso leer este relato, como puse yo, me emociona siempre, porque me siento siempre identificado. Cada vez que la leí muchas veces y siempre me emociona, siempre. Es maravilloso el ejemplo de fe de esta mujer. Ella sabía que Jesús era quien podía poner punto final a su adversidad. Que podamos creerle al Señor cada vez que venga algo, en cada situación, hoy, mañana, el momento, si no estamos pasando un momento difícil y tengo el sueldo y tengo la salud y tengo el trabajo, gloria a Dios, qué bendición, pero así todo dependamos del Señor el 100%, ¿no? Porque la adversidad, yo decía, yo estaba bárbara. Fíjense que yo vine al Señor, me sanó y a los 3 meses me quedé sin trabajo. A los 3 meses. Y ahí tuve que poder entender, uno va aprendiendo con Dios cómo es, ¿no? No es que todo me va bien. Va a haber situaciones en las que yo voy a tener que aferrarme más y más de eso para poder salir en victoria. Y la victoria era poder sobrellevar esa situación, no que el trabajo me lo devolvieron. Sino que a veces uno dice, no, pero ¿cómo me pasó? No me devolvieron el trabajo, pero sí el Señor me dio la paz, sí el Señor me mantuvo equilibrada, sí el Señor me dio... Y mi esposo del otro lado dice, bueno, mi amado, fue un momento difícil y de verdad que lo tuve al lado mío. Todavía no estábamos casados, pero él me escuchaba, ¿no? Mi situación y me ponía el oído, y eso también es bueno, ¿no? Que en el momento de adversidad, que uno pueda hablar con alguien de fe, con alguien de fe. Eso es también primordial, ¿sí? Pero la situación así todo, la vivía yo, porque es así. Yo me acuerdo que una hermana me dijo, bueno, ¿vos qué problema podés tener si tu esposo es pastor? Y yo me reí, ¿no? Porque la verdad que no tiene nada que ver eso. Yo tengo que apoyarme en Cristo, en el Señor. Él es el que me da la fuerza, Él me da los consejos, independientemente que es necesario, ¿no? El consejo de fe de la persona que te va a dar, te va a alentar. Pero si yo no me aferro al Señor, es como nada. Por eso es necesario que siempre tengamos a Cristo delante de cualquier situación, ¿no? Es maravilloso, ¿no? El ejemplo de esta mujer, que a pesar de que todo lo que estaba mal,
ella sabía que el Señor estaba ahí, ¿no? Pero ¿saben qué? No se quedó sentada esperando. Fue en busca de su milagro. Y muchas veces nos quedamos en esa actitud, bueno, y me va mal, y nos quedamos. Y bueno, esto es lo que me toca. No, no es lo que te toca. A veces hay circunstancias en la vida que parecería que nunca, jamás vas a salir. Pero sí podés, ¿no? Que podamos entender. Dios a todos nos hizo con un propósito y todos tenemos capacidades diferentes. Pero que podamos tomarnos esta palabra y decir, bueno, me pasa esta situación, pero yo voy a entender y creer que Dios está en el asunto, que Él me va a ayudar y que debo tomarme de sus consejos, según lo que esté viviendo, ¿sí? Que podamos tener la fe de esta mujer en este día. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es el proceso que estás viviendo. He aprendido con el tiempo que todos tenemos procesos diferentes, todos somos diferentes, y en ese proceso lo más importante es que yo pueda depositar mi fe en Cristo, ¿no? Según lo que esté pasando, ¿sí? Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos, no? ¿Cuál es tu adversidad? Esas son las preguntas que anoté, ¿no? ¿Qué te quita la paz? Que podamos decir, ¿qué me quita la paz? ¿Cuál es mi adversidad hoy? ¿En qué no puedes avanzar? Que nos preguntemos, ¿no? Pero que avancemos como hizo esta mujer. Que no nos quedemos en esa cosa de, ay, me pasa esto y no puedo. Sí que podemos. Tenemos un Dios que nos capacita, estoy segura, en cada situación, ¿no? ¿Dónde están tus sueños? Porque a veces parecería que porque estamos viviendo una situación difícil, también dejamos de soñar, ¿no? Que soñemos, que hagamos proyectos en nuestra vida, ¿sí? Una persona que no tiene proyectos y sueños, también se va muriendo. Y Dios no quiere personas que no sueñen y proyecten, ¿sí? Él quiere bendecirnos, pero en ese bendecir también quiere que vos, yo, siempre estemos en un continuo avanzar, un continuo caminar, ¿sí? Siempre tomado de la mano del Señor. Pero yo necesito, como puse acá, ¿no? No se quedó sentada esperando, no se quedó ella en su casa diciendo, bueno, si pasa Jesús por la vereda, tal vez me sane. Si pasa Jesús, por ahí alguien me avisa que está cerca. Entonces ella se quedó, ella se movilizó a pesar de todo lo que iba a enfrentarse. Porque no se olviden que en esa época la mujer era, sabiendo que ella tenía esta enfermedad, era inmunda, ¿sí? Entonces ella, a pesar de todo eso, salió en busca del Señor, ¿sí? Y yo anoté ahí 5 actitudes que tuvo esta mujer, y que tiene que tener vos, yo y todos, ¿no? Asumir la responsabilidad por la propia vida, la responsabilidad de mi vida, ¿no? Es decir, ella no se dejó vencer por las circunstancias, se animó, siguió adelante, fue a los médicos, hizo de todo, y al final tuvo que recurrir, ¿no? al Señor, ¿sí? Pero no se quedó con la cosa, como escucho muchas veces con respecto a los trabajos, ¿no? A veces queremos conseguir trabajo, pero no salimos a buscar. Y yo creo que si anhelás un trabajo, tenés que ir hasta que consigas un trabajo. Cada mañana, decir, no, hoy me voy a levantar temprano, en el nombre del Señor, me voy a cambiar, me voy a bañar y voy a empezar a golpear puerta por puerta hasta que se abra esa puerta de trabajo, ¿no? Porque el Señor dice que el que quiere alimento tiene que trabajar y sudar por eso. Bien clarito el Señor, y es algo que no podemos, el trabajo no va a venir a golpear en mi casa, y si yo no trabajo no voy a ver las bendiciones que Dios tiene, ¿sí? Para vos, para mí. Y ella tuvo sabiduría porque al final fue a buscar a Jesús, ¿sí? Eso es lo más importante de ella, no fue a buscar al Señor, tomó una determinación y es lo que tenemos que hacer. Y a veces estamos mucho tiempo en el camino y muchas veces no buscamos al Señor. Buscamos consejos de allá, buscamos consejos de aquel, buscamos los consejos que por ahí me vienen bien a mí,
pero no a Jesús. Señor, esta es mi situación. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Siempre ir al Señor. En la segunda actitud tuvo un plan y fijó metas, ¿sí? Dejó de lado todas las imposibilidades. Ella no podía estar en la multitud porque la podían haber, no sé, matado en el camino. Así que tenía la multitud, tenía que llegar a Jesús y tenía que tocar el manto. ¿Y saben qué? No le importó los obstáculos. Ella avanzó. Ella pensó, si yo llego a Jesús, si yo toco el manto. Ella hizo todo eso, pensó todo eso. Y a veces nosotros nos quedamos. Queremos las bendiciones, pero no avanzamos, ¿sí? Queremos que el Señor o queremos que Él venga, ¿no?, a nuestra casa, o que Él nos hable específicamente, queremos la voz de Él, y Él todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo, ¿sí? Tercera actitud, pagar el precio. Pagar el precio es, para superar la adversidad hay que pagar un precio, ¿sí? Significa ser rechazada, ignorar lo que digan, ¿sí? Ella vivió eso. Sobreponerse a la imagen negativa de ella misma, superarse. Estaba sola, si tenía un montón de cosas ahí contra la... Yo puedo hablarle de esto también de cuando yo llegué al Evangelio del Señor Jesucristo. A mí me venían con la Biblia y me decían, como cuando yo llegué divorciada, me decían que yo no me podía casar de nuevo. Todas esas cosas que te dicen, ¿no? Acá lo llevo, porque si lo llevo solamente a la situación de ella, por ahí muchas veces no entendemos. Yo le transmito lo que yo viví en ese tiempo cuando llegué a Cristo, ¿no? Y cuando me puse de novio con el pastor, ni les cuento las cosas que tuve que escuchar. ¿De qué iglesia sos? ¿Cuántos años tenés en el cristianismo? Uno me llegó a decir, ¿hace cuántos años que estás? Le digo, no, yo empecé hace poco, un año haría, ¿no? Y dice cosas que lastiman, pero yo estoy sobrellevando toda esa situación. Pero si yo me hubiese quedado con todo lo que me decían, yo seguía amargada, deprimida y triste, ¿sí? Me ha llegado a decir, vos, como venís de un matrimonio, tomen estos pequeños detalles, pues son tan importantes para decir cuántas cosas tengo que decir, Señor, si no me aferro a ti. Es que me dijo el Señor, no me olvido nunca, un domingo, una hermana, me dijo el Señor que tenés que vender todos los muebles, porque los muebles que vos tenías era del matrimonio anterior. Y yo fui obviamente a comentarle a Daniel, ¿no?, a mi esposo. Y bueno, él entre charlas y qué sé yo, pero si yo me dejo guiar por eso, amados, por eso digo cómo el enemigo viene, ¿no?, a través de eso que me dijo el Señor. A mí me dice el Señor a través de su palabra, siempre. Así me guío desde 11 años que lo conozco al Señor y trato de que Él me guíe. No el comentario, no lo otro que digo, no lo que le parece, no con pensamientos de mal. Y gloria a Dios que pude ir superando, ¿no? Esa cosa que como era nuevita, tuve que superar eso. Y así le puedo contar un montón de detalles. No, vos no te podés casar porque en segunda nupcia es un pecado, para nosotros no, en el Evangelio. Y yo fui yendo al Señor todo el tiempo. Señor, enséñame, no entiendo, ¿cómo es esto? Vos me llamaste, me sanaste, me amaste, porque eso es lo bueno, sentirse amada por el Señor, ¿sí? Todo el tiempo hay que sentirse amado por Cristo. Cristo nos ama, pero a veces vienen los argumentos humanos, ¿no?, que ni siquiera los vivimos, pero los queremos poner en el otro, ¿sí? El Señor me dijo. Cuidado con ese Señor me dijo, porque el Señor ya no habla así, el Señor me dijo. Yo me guío por sus consejos y siempre están en su palabra y en esos hombres de fe, mujeres de fe, que siempre van a dar un consejo de parte del Señor. Pero no es el Señor me dijo. El Señor dice en su palabra. Aprender, ¿no? Por eso es bueno atesorar la palabra, buscarla, leerla. Todas esas circunstancias
viendo todo. No sé si entienden el consejo de parte del Señor, es esto, es decir, aprendamos más de Él para poder guiarnos por sus consejos, no por lo que el otro cree, piensa, decide, ¿sí? Y a veces nos creemos tan espirituales que en vez de dar un consejo correcto a alguien nuevito, decimos cosas que no son, ¿sí? Fíjese que ella pasó también esta cosa, ¿no? De que la gente, ¿qué dirían? Y después tuvo que superarse, ¿no? En toda esta situación de ella de ir a buscar a Jesús. Pero no, vos, ¿de dónde venís vos? ¿Cómo puedes venir a buscar a Jesús? Lo mismo. Ser perseverante, se ocupó de ella misma, recorrió todos los consultorios, fue a todos los médicos, invirtió todo, pero la respuesta era negativa. ¿Cuál es tu situación? Yo sé cuál es la mía, ¿sí? Y yo necesito perseverar todo el tiempo en la búsqueda del Señor para que cuando vengan las tormentas, las situaciones, yo pueda mantenerme fe en el Señor, de que Él está conmigo, de que me va a ayudar y que voy a poder sobrellevar esa situación, ¿sí? Invirtió todo, pero la respuesta era negativa. Nada había que hacer ya. Pero no se dio por vencido, por eso digo, no nos demos por vencido. Sigamos diciendo, Señor, estoy en esta situación. ¿Cuál es la salida? Ayúdame, mostrame, ¿no? Que Él nos va a mostrar si le buscamos, ¿sí? No se dio por vencido, no se quedó llorando, que también es tan importante. A veces nos quedamos llorando con nuestro dolor, ¿sí? Con nuestro malestar. Yo con respecto a mi columna, que muchos saben mi tema de columna, puedo decir que bueno, me quedo llorando. Y tuve que cambiar de hábitos en mi casa. Yo agarraba los ventanales, la vereda, me encantaba baldear cada 2 días, 3 días. Y tuve que adaptarme a la situación, al tema de mi columna, ¿sí? Pero no me quedé llorando, me costó, digo, bueno, esto no lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer, y Dios me fue dando la fuerza y fue sacándome por ahí ese enojo de no poder hacer, porque al principio me enojaba, no puedo hacer esto, no puedo, y fui adaptándome a las circunstancias. Yo le pido al Señor un milagro, yo le pido, porque Él sé que le tengo que pedir, y yo dependo de Él, pero no me quedo como diciendo, no, pero yo quiero el milagro, ¿cómo no hace el milagro? Sigo avanzando con Cristo, sigo avanzando porque sus promesas son eternas, son del cielo, ¿no? Él continuamente desde el principio al fin nos habla de un reino de los cielos, ¿no? Si yo me quedo con el dolor de que, hace un tiempo atrás yo era diferente y eso me pongo a entristecer y empiezo a perder, voy retrocediendo, ¿sí? Voy a ser como la Esther de hace muchos años, que al no confiar en Dios, al no conocerlo, cada cosa la fue deprimiendo. Y eso fue que me llevó a 10 años de estar deprimida, ¿sí? Por eso la aliento. Hay una situación, vayamos al Señor, que nos va a fortalecer, nos va a capacitar, ¿sí? Ella siguió perseverando, ¿sí? No se dio por vencido, no se quedó llorando frente a la negativa, a los obstáculos, a la soledad, siempre dispuesta a continuar. Así que yo los aliento en esta tarde que sigamos luchando, ¿no? Por esas cosas que soñamos y que parece que se caen y qué sé yo, estamos con Dios. Y todo lo que esté en la voluntad del Señor va a ir pasando y Él nos creó con unos propósitos, ¿no? A todos. Y a veces por no seguir, por no creer en el Señor, perdemos esas bendiciones que las tenemos ahí en nuestras manos, ¿sí? Así que los aliento en esta tarde. Lo quinto que podría decir, creer. La respuesta la encontró en Dios. Ella hizo todo lo que tenía que hacer, pero su respuesta la encontró en Dios. Eso es lo que tenemos que saber todos nosotros, los hijos, los que creemos en el Señor. No nos olvidemos que ella se repetía a sí misma que si tocaba su manto quedaría sana. Entonces que nosotros podamos decir, Señor, esta es mi situación. Te lo dejo en tus manos, capacitame, enseñame,
dame la fuerza, dame sabiduría espiritual, que Él nos dé, ¿no? Porque yo puedo hablar de situaciones mías, de experiencias mías con el Señor, pero de situaciones tuyas. Pero te aliento con esta palabra, ¿no? Que no nos olvidemos que nos tenemos que aferrar a Él cada día, ¿eh? Sea salud, sea financiero, sea en el hogar. Nosotros todo el tiempo uno está escuchando situaciones en los hogares tremendos, con los hijos, con la droga, con el alcohol. Y yo, más que decir que busquen más de Dios, en oración, en amor. No hay otra situación que esa, ir a los pies de Cristo, ir a los pies de Cristo. Y Él siempre muestra su misericordia, muestra su amor para con sus hijos, muestra a los que le estamos creyendo, ¿sí? Él siempre va a mostrar, pero tenemos que ir ahí a los pies de Cristo, en la aflicción, que Él saque la aflicción, que saque el dolor, que saque la angustia. Hay muchas cosas de las que el Señor me sanó y podría estar mucho tiempo hablando. Yo tuve un tema, yo no tuve hijos, ¿verdad? Entonces siempre tuve esa cosa de dolor. Cuando llegué a Cristo también me sanó. Y yo tenía ese dolor constante, porque tenemos una sociedad aún hoy mismo, que si no tenés hijo también hay otra mirada del otro. Yo escuché a muchas mujeres decir, la única manera en que uno es feliz es cuando tenés un hijo. El que no tiene un hijo, pues digo, cuántas cosas uno escucha que lastiman, pero en Cristo, que se lleva todo eso, ¿sí? Y me acuerdo que ya no tenés hijo, ¿y por qué no tenés hijo? ¿Y por qué no? Y saben, eso antes de Cristo me agotaba, me cansaba, me dolía. Por eso yo entiendo esta palabra, entiendo definitivamente lo que es, que sigamos buscando según tu necesidad, según mi necesidad, a Dios, ¿sí? Porque no es mi situación, sino la situación de cada uno. Pero yo sé que Dios sana, y sana esas heridas, ¿no?, que hay en los corazones, de cosas como esta que les conté. Yo antes las sufría, pero Dios me sanó, ¿no? Ahora escucho los comentarios o dicen que si yo ya no me lastima, porque Dios se llevó y pude aprender a dejar todas esas cosas en las manos del Señor, ¿sí? Entonces, ella repetía a sí misma que si tocaba su manto quedaría sana. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Eso fue lo que le dijo, ¿sí? Ella no hizo otra cosa que buscar, ella buscó que la gracia del Señor la tocara y fue lo que pasó. Este tiempo difícil, esta palabra puede ser para vos para hoy, o no. Tal vez estés pasando una situación espléndida, pero no nos olvidemos que siempre está Él para ayudarnos, no importa la situación, ¿sí? Todos somos diferentes, distintas vivencias, venimos de distintos lugares, donde nos criamos también como nos criaron. Todo pesa en la persona, todo pesa. Que podamos aprender que el pasado ya pasó, que tenemos una nueva vida en Cristo, que necesitamos buscarlo, añorar, escuchar, entender su voz, la voz de Cristo, ¿no? Ese que nos demuestra su amor, todo el tiempo nos demuestra, y que podamos sentirnos amados por Él, todo el tiempo. Aunque fallemos, que sintamos el amor del Señor, que podamos entender, ¿sí?, que su amor es sanador, su amor nos hace ayudar, nos ayuda a sobrellevar la situación, ¿sí? No se dejó limitar por ella misma, no se dejó limitar por el entorno, ese entorno que te dice vos no servís, vos no podés avanzar, vos no esto. Ella no se dejó, creyó en la fe, en esa fe que mueve montañas. Creyó en el Señor, ¿sí? Creyó en la sanidad, creyó y lo vivió antes de vivir la sanidad. Del momento que ella propuso su corazón buscar al Señor, ya el milagro estaba hecho. Ella ya lo vio. Que podamos ver que nuestra situación, esto que estás viviendo, pase pronto. Aferrado al Señor, creyéndole en sus promesas, que Él es el que hace todo nuevo,
Así que los aliento con esta palabra preciosa. Y fíjese lo que dice en Proverbios 14:23. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en pobreza. Lo voy a leer de nuevo, me encanta. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en pobreza. Entonces quiere decir acá el Señor que si yo me esfuerzo, va a valer la pena. Y me tengo que esforzar para ciertas cosas. Como le hablaba del trabajo. Hay que moverse, y si hay que salir de 30 días al mes para buscar trabajo, hay que salir. Yo tengo que anhelar conseguir ese trabajo. O como si tengo un problema de salud, ir al médico. Para eso están. No, para eso están los médicos. Pero tenemos el médico de los médicos, que es el Señor, y Él está a las 24 horas para que nosotros podamos dejarle nuestra inquietud, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, ¿sí? Y tenemos la fe, que es el arma más poderosa que podemos tener, que es la obra de Jesús completa. En la obra del Señor, en la obra de la cruz, en esa muerte tenemos todo. Así los aliento en este día. Y para cerrar, le comparto el Salmo 3:3, que dice: solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, y con tu poder me das nueva vida. Preciosa esta palabra para terminar toda la palabra, ¿no?, que estaba compartiendo. Solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, y con tu poder me das nueva vida. Así que si creemos en el Señor, Él nos da nueva vida, nos alienta en este día. No sé cuál es la dificultad, y sé que hay miles. Si uno pudiera extender más la charla, sabemos que hay miles de situaciones, miles en cada hogar, pero tenemos un Dios poderoso, y que su amor es el que cambia las cosas. Que puedas sentir amado por el Señor, que te puedas sentir mimado, amado, y en ese querer nosotros tomarnos de ese amor que Él tiene, encontramos soluciones. Así que te aliento, no sé cuál es tu situación, pero tomate y aferrate de los consejos de Dios, que son sus hijos amados, y hay promesas y hay sueños y cosas que se pueden cumplir tomado de la mano del Señor. Y si de ese lado hay alguien que nunca escuchó de Dios y hoy está teniendo la posibilidad, te invito a hacer una oración de fe, creyendo. Es una oración poderosa, ¿no?, que es como esta mujer, ¿no?, que ella hizo de todo, pero tuvo que llegar a Jesús. Y esa es la oración que te invito en esta tarde, que ahí donde estés, si te animás, que puedas cerrar los ojos, si querés, y que le digas: Dios mío, te doy gracias por escuchar tu palabra, y en este día reconozco a tu Hijo Jesús como único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, y en este día deposito mi vida en tus manos. Te doy gracias, Señor, por esa posibilidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración creyendo, yo sé que Dios hace cosas maravillosas, así como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo, y sigue esperando al mundo, porque Él murió por el mundo y está esperando que ese mundo pueda buscarlo, que pueda anhelar tener ese encuentro con el Señor Jesús, que es el que da vida y vida eterna. Así que los aliento en este día precioso. Paz del Señor. Saludo a mis hermanos, hermanas. Saludo a los que están del otro lado. Esperemos que podamos vernos pronto, que todo esto pase. Así que esta situación de la pandemia también, descansemos en el Señor, ¿no?, que podamos pedirle al Señor fortalecernos, que necesitamos su fortaleza. Sin su fortaleza y la paz de Él, yo por lo menos, Esther, no va a ningún lado. Yo lo necesito en cada situación, en el hogar, en el ministerio, en situaciones que continuamente van pasando, en lo familiar. Necesito del Señor.
Así que Dios les bendiga con abundancia de paz y los invito ahí que nos tomemos un minutito más y oremos por todos. Señor Jesús, venimos todos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Primeramente dándote gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias por la paz. Te damos gracias, Señor, por el país. Te pedimos, Señor, por cada situación en cada hogar, Señor, que tu mano de poder esté asistiendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Padre querido, por cada día, por la salud de mis hermanos, Señor. Te pido también por el que esté enfermo, que estés trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Al que está débil, Señor, al que está cansado, que tú le estés proveyendo de esa fortaleza, Padre querido, que dice tu palabra, la fortaleza del búfalo, Padre, en el nombre de Jesús. Al que esté enfermo, Señor, por la llave de Jesús, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Fortalece a tu pueblo, Dios mío, que podamos dentro de poco encontrarnos y seguir glorificando tu nombre, cantando y alabando y compartiendo la palabra y estar unánimes, unidos, todos juntos. Gracias, Dios, por esta posibilidad. Gracias te doy, Señor, por mi vida, por mi corazón, por mi mente. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás ahí para asistirnos. En el nombre de Jesús, por los médicos, enfermeros y todos los que están, Señor, en esta pandemia, atendiendo a los que están enfermos. Te pido por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Nos vemos pronto. Yo siempre digo así porque ha pasado tanto tiempo que parece que fue ayer que dejamos de vernos. Así que los bendigo en el nombre de Jesús.